Hermanos, bendiciones a todos ustedes. Gracias a Dios, estamos iniciando la séptima semana de lecturas de la Biblia cronológica. Y ya terminamos Éxodo, estamos iniciando Levítico, una nueva aventura que nos espera al seguir leyendo hasta pues, prácticamente finalizar esta semana, que vamos a iniciar Números. Así de rápido vamos avanzando, gracias a Dios. Y yo solamente espero, hermanos, y les invito a que no se atrasen en sus lecturas porque a veces con el paso del tiempo, bueno, uno comienza a tener mayor dificultad para recuperarse de las semanas que de alguna forma se pueden decir están como perdidas o suspendidas. Les invitamos, hermanos, fraternalmente a que ocupen un tiempo libre para que se puedan poner al corriente y no se desanimen, porque precisamente es en esta etapa, más o menos en el mes de febrero, marzo, en el que a veces la gente empieza a declinar en cuanto a su propósito por la lectura. Es algo que nosotros, pues prácticamente como seres humanos tenemos esta idea de que si no perseveramos por lo menos unos 60 días, pues la costumbre que queremos iniciar o que queremos proseguir, bueno, ya no se conserva. Entonces, es muy recomendable, hermano, que usted se anime, que no deje para después la lectura de la Biblia, de sus devocionales. Así que le invito en el nombre del Señor que lo haga. Hermanos, pues vamos a iniciar con una oración, esperando en Dios que nos siga ayudando para poder orientar y dar esta sesión en la iglesia. Así que oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre, por esta semana tan maravillosa que acaba de terminar. Oramos para que seas tú en nosotros y nos ayudes, Señor, en nuestro devenir, en nuestra siguiente lectura, Señor, y en la siguiente semana. Gracias, Señor amado, por lo que haces y harás. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, y pues realmente, hermanos, la lectura de estos textos quizá a usted se le hizo muy pesado. De hecho, le adelanto, el libro de Levítico no es un libro bastante fácil de leer, no es un libro que incluso entusiasme a muchos para hacer sus devocionales. Y esta es la razón por la cual sí nos preocupa un poquito que la gente en esta etapa, en este tiempo, en esta semana, bueno, pues empiece como a declinar en su lectura, porque parece que todo esto que estamos leyendo a dónde nos lleva, especialmente si consideramos que la ley de alguna forma ha sido superada gracias al acto de Cristo. Ya no necesitamos pues ninguna de estas prerrogativas que se manejan en la ley, ya no necesitamos estas ceremonias porque Cristo lo ha ganado todo por nosotros. Y gloria a Dios por eso. Gracias a Dios por esa comprensión. No obstante, creo que es muy importante que demos el sentido y el propósito del por qué Levítico es digno de ser leído y estudiado por los cristianos. Y esto se conecta directamente con el Éxodo, aun cuando quizá esto no lo parezca, porque en el avance de nuestra lectura le quiero recordar que hemos visto al principio la descripción de la ley y las disposiciones con que Dios quiere revelarse a su pueblo como un pueblo santo, es decir, Dios en un principio se revela como un Dios que irrumpe en la historia de Israel, los rescata de Egipto, dice muy claramente que Él desea que el pueblo salga para que le adoren y le adoren en el desierto. Esta es prácticamente la misión de Israel, adorar a Dios en el desierto, pero tiene que conocer a qué clase de Dios está adorando. Dios se manifiesta en ese sentido como un Dios santo. Y esta es la idea que nos maneja Éxodo del capítulo 20, en el que se nos va a describir la ley. ¿Por qué se nos da una ley? Bueno, porque Dios quiere que su pueblo también sea un pueblo santo, un pueblo elegido por Dios, que cumpla estas prerrogativas y este anhelo del corazón de Dios, que es que también refleje la santidad donde quiera que esté. Desafortunadamente conocemos, hermanos, tanto en el relato bíblico hacia el capítulo 32, esta acción del becerro de oro. Y esto va a marcar un antes y un después en la historia de Israel, porque estamos ante una situación que es intolerable. Es una situación que ha orillado a Dios de algún sentido, porque a Dios no lo podemos orillar, pero permítame usar esta expresión para expresar el hecho de que hay algo que va a cambiar de alguna forma ligeramente en el devenir de la historia de Israel y que por supuesto Dios ya lo tenía previsto, pero para nosotros los lectores que estamos estudiando la Biblia se nos presenta como una especie de cambio. ¿Por qué?
porque en este momento es cuando Dios toma una decisión bastante radical. No acompañará al pueblo de Israel a la tierra prometida. Esto, hermanos, es un shock para el pueblo. El capítulo eh, 33 incluso dice que el pueblo de Israel hizo duelo. Y quiero leer esta expresión, esta porción de la escritura, porque es muy importante para que lo tomemos en cuenta. Dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Hermanos, tenemos que entender que antes de este episodio del becerro de oro, la intención de Dios sí era acompañar al pueblo de Israel porque se pretendía que gracias a la ley, gracias a esta sección que ocurre del capítulo 20 al capítulo 31, el pueblo de Israel supiese mantener la santidad. Esto es lo que se nos quiere decir desde esos dos capítulos en el que para estar en comunión con Dios tenemos que considerar que Dios es un Dios santo y que es necesario mantenerse santo. Es necesario que el pueblo obedezca a Dios en estos 10 mandamientos y también en todas las prerrogativas que Dios ha establecido en estos capítulos que acabo de señalar. Pero el becerro de oro irrumpe como un evento que va a dar una dirección diferente al pueblo de Israel y que va a brillar de alguna forma, y perdón, porque a veces cuando hablamos de Dios el lenguaje siempre va a ser imperfecto, pero que va a brillar a Dios, otra vez, a que Él tome esta decisión. No puedo acompañarlos porque si los acompaño, los voy a consumir, porque mi santidad es tan grande y ustedes son tan pecadores que simplemente ustedes van a tener o van a estar en riesgo de desaparecer. Eso es lo que hace el becerro de oro. El becerro de oro nos ayuda a vislumbrar que el problema del hombre siempre estorba su comunión con Dios. Tómelo esto de forma literal y también alegórica hacia nuestra realidad. Es decir, estamos hablando de tiempos de Israel en el que para Israel el becerro de oro demostró lo que había en el corazón de ellos, pero también el becerro de oro representa también nuestra propia necesidad de buscar toda clase de ídolos. Juan Calvino escribía diciendo que el corazón humano es una fábrica de ídolos porque nunca está conforme con lo que tiene hasta que se encuentra con Dios. Pero evidentemente el pueblo de Israel todavía no conoce a Dios al 100% y por eso le falla. Así que esto le hace alejarse de Dios y de su propósito. Y esto plantea las siguientes preguntas que vale la pena que analicemos, porque en estas preguntas se esconde la verdadera razón por la cual Dios no va a acompañar al pueblo. Pues él dice, ¿cómo puede un Dios santo caminar con un pueblo que no lo es? ¿Cómo puede un Dios santo ayudar a un pueblo que al contrario desea hundirse en su maldad y pecado? Y observamos en el texto bíblico de Éxodo que Moisés insiste en que Dios les acompañe. Él insiste, intercede, incluso llega un momento a, de alguna forma, confrontar a Dios usando el lenguaje humano, por supuesto, diciendo, Señor, pues si los consumes aquí, pues ¿qué van a decir los egipcios? Que Dios los sacó para hacerlos morir en el desierto. Y Moisés tiene un punto, pero Dios, que es un ser de amor, decide no acompañar al pueblo debido a que si lo hace, pues simplemente el pueblo estaría desapareciendo. ¿Por qué? Porque aquí, hermanos, es donde tenemos que concentrarnos en esta idea de la gran santidad de Dios. Lo que Éxodo, lo que Levítico quiere decirnos también es que la santidad de Dios es cosa seria. Y esta es la razón por la cual, después de una depuración que Dios hace de todos aquellos que adoraron el becerro, establece que en el tabernáculo de reunión Él estará presente, pero para que ese tabernáculo funcione, pues también es necesario incentivar una santidad ritual, ceremonial y legal. Y esto se extiende hasta el texto de Levítico, porque a veces nos acercamos a Levítico con esta idea de que, híjole, son muchas cosas, es casi imposible cumplir cada una de ellas. ¿Quién podría cubrir todas y cada una de las requisiciones?
La idea de transmitirnos todas estas leyes, ceremonias, requisiciones que nos dice el libro de Levítico, no es para que nosotros tengamos una cierta interés en lo meticuloso que son los hebreos, sino que nos quiere dimensionar la gran santidad de Dios. Es decir, quiero que piense en ello, hermano, cuando usted estaba leyendo todo Levítico y quizá ojee un momento y descubra que la santidad de Dios es tan seria que es muy fácil ofender a Dios. Es muy fácil ofender la majestad divina. Es muy sencillo traspasar el límite y vamos a tomar a Dios de forma tan vana que lo llegamos a insultar. Y por eso Levítico nos explica con lujo de detalle cómo, por ejemplo, deben ser las ofrendas, cómo, por ejemplo, debe ser el comportamiento de hombres y mujeres, cómo el hombre y la mujer tienen que guardarse de ciertas cosas y también cómo deben ser los ritos en torno a la adoración a Dios y en torno a la búsqueda del perdón por el pecado. Porque sí, Levítico nos va a enseñar que todo pecado tiene una consecuencia y todo pecado tiene que purgarse para estar en comunión con Dios. Entonces, esta gran sección de pasajes, y hablamos desde el Éxodo hasta el Levítico, nos enseña esto, que Dios es un ser santo. Es un ser santo que desea que su pueblo sea santo. Pero el pueblo, desafortunadamente, no es santo. Incluso Éxodo 32, el episodio del becerro de oro, nos muestra que es contrario a Dios. ¿No le parece interesante que cuando Dios quiere y busca la santidad del pueblo, es cuando el pueblo más se aleja de él? Y esto, hermanos, es algo totalmente literal, tanto en el texto bíblico como en nuestra propia vida. Dios nos busca constantemente, pero nosotros en lugar de volver a Él, lo rechazamos y le damos la espalda. Y esto es como el sándwich o como un sándwich que rodea toda esta serie de lecturas devocionales que hicimos a lo largo de estos 7 días, porque también Éxodo 33 al 40 y Levítico del 1 al 10 nos muestra que cómo podemos, perdón, subsanar esa santidad a través de ceremonias, leyes y disposiciones. Entonces, la lectura de Levítico no debería hacernos o debería sernos pesada. Debería ser una lectura con mucho cuidado para ver, híjole, si usted estaría o estuviese cumpliendo Levítico al pie de la letra, lo pudiese hacer. Y de hecho, descubrimos, según las lecturas del Nuevo Testamento, que ningún solo hombre pudo cumplir la ley a excepción de Jesucristo. Y en medio de todo esto, por supuesto, se nos plantea constantemente la presencia de Dios en medio del pueblo. Por eso es que la construcción y el mover del tabernáculo nos da esta constancia de que Dios se va manifestando en el tabernáculo de reunión y con esto se nos dice que la santidad del Señor se encuentra presente en medio de su pueblo. Por supuesto, la reflexión a nuestro tiempo es que, gracias a Dios, estas requisiciones, mandamientos, leyes, ceremonias ya no son necesarias, porque gracias a nuestro Señor Jesucristo, Él cubrió cada una de las disposiciones de la ley. Ahora, gracias a Cristo, Él es el que nos hace santos. Él nos santifica para que nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, no para que procedamos como queremos, sino para que también nosotros anhelemos esa santidad sin la cual, dicen las Escrituras, nadie puede ver a Dios. ¿Y qué le parece, hermano? Esa es la enseñanza, la meditación, pero como siempre terminamos esta breve devocional, este breve devocional. ¿Cuál es su propia conclusión? ¿A qué conclusiones llega usted? Sería interesante que compartiera con su familia y que procurara con su familia esta búsqueda de la santidad, esta búsqueda de glorificar también la gran santidad de Dios. Recuerde eso, la santidad de Dios es cosa seria, la santidad de Dios es algo completamente gigante, excelso. Pero bueno, hermano, pues usted tendrá todo el tiempo para meditar y para aplicar. Le recuerdo, hermano, que la próxima semana iniciamos la semana número 8.
estaremos terminando el libro de Levítico y comenzando el libro de Números. Ahí están las lecturas y como siempre estaremos recordando todas las mañanas acerca de la lectura diaria. Hermano, pues muchas gracias por su tiempo. Espero que el Señor le siga bendiciendo. No se desanime y ánimo y adelante con esas lecturas. Que el Señor sea con usted y le bendiga.